Hola a todos y bienvenidos. En el video de hoy aprenderemos a hacer una trenza básica de 4 puntos cruzada hacia la izquierda. Esta técnica es ideal si estás buscando darle un toque especial y con relieve a tus proyectos. Si alguna vez te preguntaste cómo tejer una trenza básica en crochet, este video es para ti. Aquí te enseñaré paso a paso todo, cómo hacer cada cruce para que te resulte fácil de seguir, incluso si es la primera vez que trabajas con puntos cruzados. Veamos la presentación del canal y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar vamos a repasar qué son las trenzas en crochet y cómo funcionan. Las trenzas, también llamadas ochos o cables, son una técnica especial en crochet donde cruzamos puntos entre sí para crear un efecto texturizado que se asemeja a las trenzas de tejido en 2 agujas. Son perfectas para dar profundidad y detalles únicos a nuestras piezas y aunque pueden parecer complejas, verás que son accesibles cuando las descomponemos paso a paso. Las trenzas pertenecen a la familia de los puntos inusuales o de terminación, porque no puedes clasificarlas dentro de los otros grupos de puntos. La trenza que vamos a aprender hoy no es reversible, es decir, tiene un solo lado visible con el diseño de la trenza, lo que la hace perfecta para agregar detalles llamativos a tus piezas. A pesar de ser una técnica de la familia de los puntos inusuales, es perfecta para principiantes. Como ejemplo, hoy vamos a tejer una trenza simple con espacios simétricos a sus costados, de manera que puedas usarla como destaque único en un bolso o en las mangas de un suéter. Dejaremos 5 puntos de espacio a cada lado de la trenza, creando un efecto visual muy bonito y elegante. Así que comencemos. Vamos a usar hoy un acrílico de grosor medio como este y un ganchillo de 5,5 milímetros. Para comenzar, como en todo trabajo, vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Cruzamos generando esa X, ese lazo, introducimos la parte larga por dentro, cinchamos, introducimos el ganchillo en ese arito que se formó y ajustamos, de tal manera que deslice por nuestro ganchillo. Tensionamos bien la lana y comenzamos. Para la cadena base debo de tejer la cantidad de puntos que necesito más 2. Así que debo de tejer 16 cadenas en total, porque necesito 5 puntos de cada lado más 4 para la trenza, o sea que son 14 en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esos son mis puntos, los que necesito, que tengo que hacer 2 extra, 2 más. Entonces hacemos 1 y 2 para tener las 16 cadenas que necesito. Bien, para comenzar con la carrera número 1 voy a contar 4 cadenas desde el ganchillo y picar en ella. En ella lo que voy a hacer es un punto alto. Luego debo de tejer un punto alto hasta llegar al final de la carrera. O sea que voy a tener unos 14 puntos altos en total. Cierro 2, cierro 2 y ven cómo va quedando. Vamos a avanzar hasta el final y nos vemos ahí. ¿Sí? Bueno, acá llegamos al final y como siempre les recomiendo que para saber si están haciendo las cosas bien, cuenten. Las cadenas son el 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Necesitábamos 14 puntos, tenemos 14 puntos. Bien. Para continuar, para comenzar con la carrera número 2, debemos de hacer 2 cadenas de giro. Esas 2 cadenas de giro cuentan como punto, cuentan como un punto alto. Giro mi tejido, salto el primer punto porque están en él las cadenas de giro y tejo 4 puntos altos en los siguientes 4 puntos. Todo para empezar a tejer la trenza centrada en la pieza de ejemplo que estamos tejiendo. Hacemos uno más. Cierro 2, cierro 2 y otro más. Perfecto, aquí tenemos nuestros 5 puntos para que esa trenza quede centrada. Es una trenza de 4 puntos. ¿Sí? Vamos a ubicarlos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo hago esta trenza? En este lado que sería el lado derecho, debo de saltar los 2 primeros, S y S, y empezar a tejer a partir del tercero. ¿Ah? Como es un cruce, el punto que voy a utilizar tiene que ser más alto que el punto alto para que la distancia de recorrido que tiene el cruce quede en altura similar. Y además lo voy a tomar en relieve por delante. No voy a introducir el ganchillo como hacemos generalmente en el punto, ¿sí? Sino que voy a tomar el cuerpo. Esa distancia que ven allí es la que yo debo de cubrir. Por eso, para que se iguale a la altura de la carrera, vamos a tejer un punto alto doble. De acá lo que sacamos, lo que podemos resumir es que cada vez que yo haga un cruce, el cruce se hace con puntos altos dobles. ¿Sí? Muy bien. Como hacemos, enlazamos 2 veces en el ganchillo, pico y tomo, digamos, el cuerpo del punto, no donde ponemos siempre. Engancho la hebra y la paso por detrás, así. Me quedan 4 lazadas en el ganchillo. Engancho y cierro de a 2 las 2 primeras. Engancho y cierro las siguientes. Engancho y cierro las siguientes. ¿Quedó claro? Ese es mi primer cruce. Debo de tejer en el siguiente. Enlazo 2 veces. Tomo el cuerpo de ese punto en relieve hacia adelante y me quedan 4. Y cierro 2, engancho y cierro 2 más, engancho y cierro 2 más. Esta es la primera parte de ese cruce. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la segunda, que es tejer en los 2 puntos que me salteé, en esos 2. ¿Los ven bien? Debo de tejer esos 2 con un cruce delantero, así que enlazo 2 veces, ubico bien el primero que me salteé y con mucho cuidado tomo el cuerpo del mismo por detrás. ¿Ven? Engancho hebra y la traigo y me quedan 4 lazadas. Yo generalmente giro un poquito mi tejido, ¿ven? Lo dejo como de costadito para que queden las distancias de las lazadas iguales, para que ese punto sea de la altura que tiene que ser y no más. Y voy cerrando de a 2. Ahora viene el punto más difícil, que es el que queda en el medio, así que no tengan miedo de estirar un poquito la lana para ubicarlo bien, porque ven que se esconde. Engancho 2 veces el hilo en el ganchillo, estiro, lo ubico bien, ¿lo ven? Está ahí. Paso por detrás y lo engancho. Traigo la hebra, me quedan 4, ven lo que yo hago, giro un poquito mi tejido para que las lazadas queden con la misma altura, engancho y cierro las 2 primeras,
y así hasta terminar ese punto alto doble. ¿Ven cómo queda? Al principio parece como muy ajustado, como que no tiene forma. ¿Y ven cómo el cruce visible quedó hacia la izquierda? Ahora restan por tejer los últimos 5 puntos altos. Si les cuesta darse cuenta cuál es el siguiente a tejer por el cruce de la trenza, cuenten de atrás hacia adelante. Ubican las cadenas, que es el primero, y así cuentan y llegan al cruce, a ese punto. Y ahí debo de tejer mi primer punto alto. Esperen que me quede sin lana. Ahí va. Tejemos el siguiente. Otro más. Le damos 3. Otro más en el último punto alto de la fila anterior, y el último es en la tercera cadena de esas 3 del inicio de la fila anterior. Ahí está. Al principio va a quedar como sin forma, recuerden, porque la trenza es como que nos hincha el tejido hacia el medio, pero no se preocupen que después va a tomar su forma linda. Bueno, acá estamos, terminamos esta carrera. ¿Ven cómo el cruce quedó hacia la izquierda? ¿Sí? Y es además en relieve hacia adelante. Siempre el cruce va a quedar en el lado derecho de la pieza. La carrera 3 es una carrera que deja ver el lado del revés del tejido, por lo que los puntos de la trenza se tejen en relieve por detrás, para que el dibujo de ella se vea en la parte delantera de la pieza. Además, no debemos hacer cruce, por lo que volvemos a usar puntos altos porque no debemos equiparar las alturas. Hacemos 2 cadenas de giro, que recuerden que cuentan como punto, y tejemos 4 puntos altos para alcanzar el medio de la pieza donde tengo la trenza. Hago uno más y otro más. El último. Y llegamos a nuestra trenza, que debo de tejer en orden los puntos, porque no hay cruce, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlos bien, porque ven que la trenza hace que los puntos se junten. Entonces no duden en cinchar un poquito de los costados y tengan bien claro cuáles son. Los 2 primeros son los que se ven y los 2 últimos son los que están escondiditos, ¿sí? Vamos a verlos bien. En la parte de arriba podemos ver las D que se forman. Eso nos da una guía. Y ahí están los 2 últimos. ¿Los ven? Ahí. Quedan como escondidos. Si dudan, ubiquen primero la B y después el cuerpo. Bueno, por relieve por detrás, y son puntos altos porque no debo de hacer el cruce. Así que tomo el primero, que es fácil de ver porque está hacia adelante, ¿sí? Tomo el primero, que es ese. Tomo el cuerpo, traigo la lana, me quedan 3, cierro 2 y cierro 2. Ubico el siguiente. Si quieren, si están aprendiendo, primero ubican la V de arriba y después ven el cuerpo. Ahí está. Enganchan y traen la lana, me quedan 3 lazadas y las cierro de a paso. Ahora es la parte difícil, porque esos 2 puntos están escondidos del lado de atrás. Entonces ubíquenlo primero de frente
Ven bien clarito dónde está la B y utilicen el dedo como para tocar el punto. Eso a mí me ayuda mucho. Enganchan el cuerpo, traen la lana, cierran de a 2. Esperen que me quede sin lana, justamente. Y el último es más fácil porque queda más separadito. ¿Lo ven ahí? Tengo que ir por el lado de atrás, engancharlo y hacer el cierre de a par. Yo en estos dos últimos utilizo mucho, ya les digo, la sensación, el tacto con mi dedo. ¿Sí? ¿Ven cómo se va formando si lo doy vuelta? Y ahora lo que resta es tejer los 5 puntos altos para llegar al final. Vamos a avanzar y nos vemos ahí. Bueno, acá estamos, ya tejí los últimos 5. Ven que claramente este es el lado del revés del tejido, ¿no? Vamos a verlo del otro lado para que vean cómo se va formando esa trenza. ¿Ven lo que les digo? Quedan del lado de adelante el relieve y se ve claramente dónde está el cruce. Esa distancia de ahí tiene que equiparar la distancia de la carrera para cubrir la base. ¿Sí? Por eso cuando hacemos cruce utilizamos puntos altos dobles. Del lado del revés, del lado de atrás, como no hacemos cruce, usamos puntos altos simples. ¿Sí? Como queda el trabajo solamente del lado del derecho. Bueno, continuamos. Para comenzar con la carrera 4, debemos de hacer 2 cadenas de giro que cuentan como punto. Hacemos una, hacemos 2, giramos nuestro tejido y empezamos con el lado derecho. Vamos a hacer primero nuestros 4 puntos altos para llegar a la altura donde hacemos la trenza y donde vamos a hacer un nuevo cruce. Por lo que en vez de tejer puntos altos, tejemos puntos altos doble para igualar las alturas. Recuerden bien eso. Tejemos un punto alto más. Y llegamos a nuestra trenza. Hacemos igual que hicimos hoy. Los 2 primeros, S y S, los vamos a saltear y vamos a pasar a tejer en el tercero y en el cuarto. Ubíquenlos bien, siempre tómense su tiempo. Estiren un poquito y vean claramente esos 4 puntos. Bueno, primero enganchamos 2 veces el hilo porque vamos a hacer puntos altos dobles. Salteamos los 2 primeros y vamos al tercero. En vez de picar en forma normal, tomamos el cuerpo del punto por detrás. Engancho hebra, me quedan 4, cierro 2, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Vamos al siguiente. Engancho 2 veces la hebra en el ganchillo, tomo el cuerpo del punto por detrás, engancho hebra y la traigo, me quedan 4 y cierro de a par. Estos 2 primeros son fáciles, los que son más difíciles son los que salteamos porque quedan escondidos. Esos 2 que están ahí, ¿ven claramente? Engancho 2 veces, voy y ubico el primero, S, y debo de enganchar su cuerpo, no el punto, recuérdenlo. Lo tomo por detrás. De esta manera traigo la hebra y me quedan 4. Yo tiendo a girar mi tejido, recuerden eso, para asegurarme la altura del punto. Y lo cierro como cualquier otro punto alto doble.
Y ahora viene el más difícil porque es el que está más escondido. Ven cómo la trenza tiende a juntar todo. Usen sus dedos, separen los puntos, ubiquen el que tienen que enganchar, ese de ahí. Toman 2 veces la lazada, toman el cuerpo, enganchan la hebra, la traen, giran un poquito el tejido y cierran de a par. No es difícil, ¿sí? Tienen que hacer paso a paso lo que yo les voy diciendo y van a ver que pueden generar esta hermosa trenza. ¿Ven qué bonita que queda? Y ahora resta tejer el final de esos 5 puntos, así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Como ven, terminé la carrera y ya va tomando forma. Desde la carrera 5 hasta el final es repetir la secuencia de la carrera 3 y la carrera 4 hasta alcanzar la altura que necesitas en tu proyecto. Vamos a ver la carrera 5 para ver cómo se teje el lado del revés sin el cruce otra vez más. Hago 2 cadenas de giro, giro mi tejido, salto el primer punto y paso a tejer en el segundo, esos 4 puntos saltos que faltan. 1, 2, 3, 4 y así llego a donde está mi trenza. Como estoy del revés, no debo de hacer cruce, por ende trabajo puntos altos en vez de puntos altos doble. Ubico bien esos 4 puntos que debo de tejer y voy a tejer puntos altos en relieve por detrás, en el orden en que se dan los 4 puntos. Ubico el primero, ubico el cuerpo de ese primero, engancho ese cuerpo, traigo la hebra, me quedan 3 y cierro de a par. Ese es mi primer punto alto en relieve por detrás. Ubico el segundo, ubico el cuerpo del segundo punto, lo engancho, traigo la hebra, me quedan 3 y cierro ese punto alto en relieve por detrás. Ubico el tercero. Esta parte a veces es más fácil. Lo veo primero por delante y con mi dedo del lado de atrás lo siento, lo ubico, lo toco, lo separo. Engancho el cuerpo, traigo la hebra, me quedan 3 y cierro mi punto alto en relieve por detrás. Y ahora el último. Lo ubico de frente, lo toco con el dedo desde el lado de atrás, lo engancho, engancho la hebra y la traigo y cierro mi punto alto en relieve por detrás. Así termino esta trenza del lado del revés. Ahora restan hacer esos 5 puntos del final. Así que vamos a hacerlo. Tejo 1 y avanzo hasta ahí y nos vemos ahí para verlo. Bueno, acá estamos, terminé esta quinta carrera. Hago 2 cadenas de giro, giro mi tejido y continúo hasta alcanzar con la altura que yo necesito. Si es que estoy tejiendo, por ejemplo, una manga, si es que estoy haciendo un destaque para un bolso, bueno, busco esa altura que necesito. Acá avancé un poco más para poder apreciar qué bonita que queda. Un consejo importante al tejer trenzas es que al ser puntos cruzados tienden a apretarse por la tensión, lo que puede hacer difícil identificar con claridad los puntos que forman la trenza.
Es muy fácil saltarse un punto o no verlos bien, especialmente al tejer la siguiente carrera. Mi recomendación es que te tomes un momento para identificar claramente los 4 puntos que forman la trenza antes de continuar. Si es necesario, puedes separarlos un poco más con los dedos para asegurarte de que estés trabajando sobre el punto correcto. Esto te ayudará a evitar errores y a mantener la simetría del diseño. Y ahí lo tienes, una hermosa trenza de 4 puntos cruzados hacia la izquierda. Ahora que sabes cómo hacerlo, puedes aplicarla a muchísimos proyectos, desde bolsos hasta suéteres o cualquier pieza que necesite un toque especial. Si te gusta este tutorial, me encantaría verte en redes sociales mostrando tus creaciones. No olvides etiquetar. Y si quieres apoyarme para ver más contenido como este, puedes hacerlo a través de mi página de Ko-fi. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.